iniciáramos a estudiar y a meditar el libro de Juan, el Evangelio de Juan. Yo sé que estábamos estudiando el libro de Santiago, póngale pausa, más adelante vamos a volver con Santiago. Vamos a estudiar el libro de Juan, que es uno de los libros más preciosos. No menosprecio a ninguno, pero en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan tiene un dialecto diferente a todo lo que hablan los evangelios sinópticos, que es Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ¿sí? En los evangelios sinópticos se presentan milagros de Jesús, se presentan acciones de Jesucristo, se presenta la genealogía de Jesucristo, pero en el evangelio de Juan es muy diferente la manera como presentan a Jesucristo, ¿sí? En esta porción fue escrita por el apóstol Juan, denominado el apóstol del amor, ¿sí? Porque se sentía en su manera de hablar. Juan estaba enamorado y apasionado de su Salvador, del Señor Jesucristo, porque la manera como se expresa de su Salvador, la manera en cómo habla acerca de este Mesías prometido, es tremenda la revelación de Jesucristo. Y en este libro nos vamos a encontrar con grandes declaraciones de Jesucristo, tales como aquellas famosas palabras de el yo soy de Jesucristo. En el libro de Juan vemos y aprendemos a ver a Jesucristo como el buen pastor, cuando Él declara yo soy el buen pastor y el que da la vida por sus ovejas. Nos enseña que Jesucristo declara también yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. También otra declaración declara yo soy el pan de vida. También declara que Él es la vid verdadera, y empezamos a descubrir las cualidades de Dios en este libro y vemos el ministerio de Jesucristo desde otra perspectiva, hasta a caer en cuenta de que Jesucristo y la vida de Jesús es perfecta, es justa y es completa en todas sus partes. Y llegamos al punto en donde Jesús presenta una oración tan poderosa en Juan capítulo 17, si no me equivoco, ¿sí? Dice la escritura en Juan 17 que Él oró por cada uno de nosotros y dijo: Padre, no te ruego que los quites de este mundo, sino que los guardes de este mundo. Ahí donde usted esté, en el nombre de Jesucristo, que la mano del Señor se manifieste sobre la vida de tu hija, Señor, y venga la paz de Cristo. Ayúdenle si se tiene que parar, ayúdenle si se va a quedar. En el nombre de Jesús, que el cuerpo se sujete a la verdad de Jesús, que el cuerpo trabaje como debe de trabajar, y que la libertad de Cristo esté sobre su vida, y la paz del Señor Jesucristo, que sobrepasa todo entendimiento, esté sobre su mente y sobre su corazón, en el nombre de Jesús. Y dice la palabra del Señor, ¿no? Jesucristo oró por cada uno de nosotros. Esa oración que Jesús hizo en el capítulo 17 le alcanza hasta el día de hoy. Le alcanza en su corazón, le alcanza en su mente, de manera que la mano del Señor cubre su vida, cubre su corazón, cubre su mente. Y en esta mañana vamos a estar viendo, para los que traen pluma, yo le recomiendo que empiece a traer su Biblia, empiece a traer su cuaderno, empiece a traer sus marcatextos, porque a veces desafortunadamente la iglesia se convierte en el única aula escolar donde no hay Biblia, no hay libros ni hay apuntes. Y acuérdese que la única manera de producir fruto es que, habiendo oído la palabra y entendiéndola, dice la escritura, es que produce y da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Yo le pregunto, ¿cuántos queremos dar fruto para la gloria de Dios? Amén. Eso es el deber ser de nuestra vida. Para los que estamos apuntando, el título del día de hoy tiene por nombre Jesús es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Jesús es Dios. Y ahora, ¿cuál es el propósito de la enseñanza que vamos a tener en esta mañana? ¿Por qué Jesús nos va a hablar o nos está hablando de esta manera a través del apóstol Juan? Bueno, el propósito de todo esto es que cada uno de nosotros aprendamos a ver a Jesús por medio de la fe que produce su palabra como el Dios viviente y el Dios eterno sobre nuestras vidas y sobre la creación entera. Jesucristo es el Señor y Jesucristo es Dios. Y empieza el apóstol Juan a exponer la vida de Jesucristo de una manera y desde una perspectiva eterna. Diga conmigo, Jesús es eterno.
Es eterno nuestro Señor y Salvador. Y en el principio empieza a escribir el apóstol Juan. Vamos a ir a Juan capítulo 1, versículo 1, y ahí nos vamos a quedar hasta el versículo 18. Póngale un marcador porque vamos a estar viajando por la palabra del Señor para que quede bien cimentada sobre nuestras vidas. Juan capítulo 1, versículo 1 en adelante. Y dice la palabra del Señor: en el principio era ¿qué? El verbo. Subraye esa palabra ahí en su Biblia. Y el verbo era, subraye la palabra era, con Dios. Y el verbo era Dios. Versículo siguiente: este era en el principio con Dios. Parece que estaba diciendo un pleonasmo, pero está dejando en claro la posición del Hijo de Dios, el cual es eterno. Versículo 3: todas las cosas, subraye todas las cosas, por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. A lo mejor como que nos parece como que un trabalenguas, ¿no? El apóstol Juan nos la puso difícil. Dicho de otra manera, todo ha sido creado por Él, y si Él no lo hubiera creado, nada existiría en esta realidad y en esta verdad. Versículo 4: en Él estaba la ¿qué? La vida. Subraya esa palabra, es importante. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y ahora vamos a empezar a analizar, y a desmenuzar la enseñanza que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Mire cómo el apóstol Juan describe a Jesucristo. ¿Cómo describe Juan a Jesucristo en el versículo 1? ¿Cómo le llama? El verbo, ¿verdad? ¿Sabe por qué le decían el verbo? La palabra original en griego, logos, quiere decir palabra hablada, expresión hablada, pero también quiere decir razón y sabiduría. ¿Qué podemos entender? ¿O por qué está hablándolo de esta manera? Juan estaba dejando en claro la posición eterna del Hijo del Dios viviente. La iglesia en ese tiempo estaba viviendo y siendo bombardeada por pensamientos e ideologías, como tal parece que hoy está sucediendo en nuestra actualidad, viviendo de tal manera, y era muy influenciada por la vida de los griegos. El Nuevo Testamento fue escrito en griego, ¿no? Estaba siendo influenciada por ellos, y el griego tenía un pensamiento muy extraño, y él decía que lo carnal y lo terrenal era tan sucio que la idea de pensar de que Dios se hiciera carne era algo inconcebible. No podían pensar, es más, ni lo recibían. Decían: no, esto no es cierto. O sea, no puede ser posible que Jesucristo haya tomado forma de un simple humano. Pero la realidad es esta: Jesucristo no es un supuesto o un Dios de una mitología. Jesucristo es verdad y vida, y aunque el hombre haya querido refutar esta verdad, Jesucristo, como dice en el libro de Filipenses capítulo 2, versículo 5, dijo: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el que no tomó el ser igual de la misma forma a igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, dice la Escritura, para tomar forma de siervo, es decir, en una humanidad. Jesucristo se humanizó, lo que me da a entender que Jesús, el Hijo de Dios, no es un Dios aparte, no es un Dios creado, ¿sí? Isaías 43:10 dice: vosotros sois mis testigos, les dice al pueblo de Israel. Hoy está diciendo el Señor Jesucristo: tu iglesia, no Vida Nueva, la iglesia en Cristo, somos testigos de Dios. ¿Qué es un testigo? Alguien que muestra la veracidad de algo. Y dice: y mi siervo que yo escogí. Di conmigo: yo soy siervo de Dios. ¿Para qué nos escogió Dios? ¿Cuál fue la razón que nos haya escogido? Dice la Escritura: para que me conozcáis. Si lo tienes abierto, subráyalo. Si no, apúntalo ahí en tu libreta. Vamos a ver muchos versículos. Dice: para que me conozcáis y creáis. Mire esta expresión tan fácil. Ahorita vamos a caer en cuenta por qué dijo esto el Señor. Dice: y entendáis que yo mismo soy. O sea, yo soy Dios. Que
yo no necesito de nadie más, porque hoy en día la iglesia tiene un pensamiento medio extraño y piensan que Dios hizo al hombre porque se sentía solo en esa eternidad. Hermano, Dios no necesita ni de usted ni de mí, pero fue por su mera voluntad que nos presentó a Jesucristo para darnos vida eterna, para la alabanza de su santo nombre, ¿sí? Entonces, y miren lo que sigue diciendo, para que sepan que yo mismo soy. Dice, antes de mí no fue formado Dios. Note que es de minúscula. Y dice, y ni lo será después de mí. Quizás el hombre se haga para sí mismo dioses ajenos, como el pueblo de Israel levantó un becerro de oro. Lo puede formar, lo puede hacer, pero eso no es real. Dice la escritura, tienen ojos, pero no ven, no palpan, no sienten. Pero el Dios que tenemos tiene ojos y ve a su pueblo, tiene oídos y escucha el clamor de su pueblo, tiene mano y nos saca de la tempestad y nos da libertad, porque el Dios que tenemos es vivo, es eterno y es poderoso. ¿Cuántos decimos amén? Es esto, y lo que Juan está presentando, en el principio era el Verbo. Quiere decir que cuando comenzó toda la creación, ahí estaba el Hijo de Dios. El Hijo del Dios viviente estaba presente, ¿sí? Está enseñando la eternidad de Jesucristo y estaba enseñando parte de la Trinidad, Dios Padre y Dios Hijo en ese lugar. Y Juan presentó a Jesús como logos, como el verbo. Para el judío, para el hebreo, perdón, la palabra logos representa algo muy importante, porque la voz representaba algo ajeno, más que un sonido, algo que era existente y que tenía independencia y tenía capacidad de producir algo, logos, ¿sí? Por eso él lo habló de esta manera. Y para la iglesia y para todo hombre, creer y reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios y que sobre todas las cosas Él me da una esperanza. Créame que le digo algo, esperanza firme y segura en esta, porque la esperanza que nos ha dado el Señor Jesucristo no avergüenza, y tarde o temprano veremos esa esperanza a la que fuimos llamados y entraremos en la patria celestial para estar eternamente con nuestro Salvador. Esa es la realidad. Nos está enseñando la posición de Dios. Y ahora el verbo era con Dios. Está hablando de esta comunión indivisible que el Hijo tiene con el Padre. No quiere decir que son dos dioses, es un solo Dios en tres. Y a veces nosotros pero pastor, no lo entiendo. No se preocupe, a veces tampoco lo podemos entender, pero así es el Señor. Y perdone la comparación, ¿sí? Perdóneme, pero voy a tratar de hacerlo entender y digerible para nosotros, o para mí así lo puedo entender yo. Pero es como nosotros estamos constituidos con espíritu, alma y ¿qué? Cuerpo, ¿cierto? Cuando usted está aquí en esta mente y nadie lo puede escuchar, cuando está en lo secreto, ¿sí? Está su mente, usted escucha su mente, ¿cierto? Y el hecho de que usted le escuche dentro de usted no quiere decir que usted está loco y alguien más está viviendo en usted, ¿verdad que no? Es usted mismo. Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, podemos entender que es la palabra de Dios en acción. ¿Por qué se lo digo? ¿Me puedes poner el versículo de Proverbios 27, me parece, si no me equivoco? Y aquí vamos a ver cómo Jesucristo estaba desde la Proverbios 8, capítulo 8, versículo 27 al 30. Dijimos que logos, ¿qué significaba? Logos, palabra hablada, ¿qué más? Razón y sabiduría. Si usted lee el título de esta palabra, alguien me lo puede decir así con voz fuerte cuando vienen negritas en la parte de arriba de Proverbios. ¿No dice el llamado de la sabiduría? ¿O me equivoco? Váyase al versículo 1 de Proverbios, ahí viene el título de esa porción de la escritura. ¿Cómo? Invitación a la sabiduría. Logos, razón, sabiduría. Aquí está la sabiduría hablando en el versículo 27. Escuche esto. Dice, estaba presente cuando ¿qué? Él estableció los cielos. ¿Quién estableció los cielos? Dios. O sea, la sabiduría estaba ahí. Dice, cuando trazó el horizonte sobre los océanos. Estaba ahí cuando colocó las nubes arriba, cuando estableció los manantiales en lo profundo de la tierra.
Estaba ahí cuando puso límites a los mares para que no se extendieran más allá de sus márgenes, y también cuando demarcó los cimientos de la tierra. Dice la escritura, era la arquitecta, está hablando de la sabiduría, ¿sí? La arquitecta a su lado. Y mire esta palabra clave: yo era su constante, ¿qué? Deleite. Vamos a ver, ¿no le parece muy familiar lo que está hablando esta porción de Proverbios? ¿No le parece familiar con el principio de la creación, cuando Dios empezó a traer orden a este mundo desordenado y vacío? Porque dice la palabra que Él creó todo con el poder ¿de qué? De su voz. ¿Por qué? Él dijo: sepárese lo mojado, lo húmedo de lo seco, y así fue. Hágase las luces, hágase el día, hágase la noche, produzcan las plantas, produzcan los mares. ¿Y cuál fue la palabra que decía después de que Dios había creado todo? Y vio Dios que era bueno. ¿Qué dice de la sabiduría? Dice: yo era su arquitecto a un lado de Él cuando estaba haciendo todo esto. Y dice: y era su constante deleite, y me alegraba siempre en su presencia. Y se lo voy a poner en esta manera natural. Cuando un arquitecto lo contrata usted a un arquitecto, llega con el arquitecto y le dice: ¿sabe qué? Quiero hacer una casa. Bueno, ¿qué necesita? ¿Quiere nada más un planito? ¿Quiere todo el proyecto? Plano eléctrico, plano de instalaciones sanitarias, plano de azoteas, plano de conjunto, todos los planes para un proyecto, ¿sí? No, pues quiero todo. Ok, y empieza el arquitecto a trazar. Le presenta el anteproyecto, me gustó, le damos, hace todo el proyecto. Ahora sí, bueno, ¿qué sigue? Constrúyame. Ahora viene el proyecto ejecutivo, el que ejecuta la obra. No es el mismo arquitecto quizás, sino es un supervisor de obra que está llevando que todo lo que se dijo conforme al plan sea hecho tal cual. Vámonos con la creación de Dios. Y dijo Dios: sean las luz y la lumbrera de los cielos, y todo se hizo, y vio Dios que era bueno. ¿Qué quiere decir? El Hijo es la palabra de Dios en acción, y por eso dice la escritura: por Él fueron creadas todas las cosas, y si no hubiese sido por Él, nada hubiese sido hecho. En otras palabras, la escritura dice que por Él subsisten todas las cosas. Y ahora me dices: pastor, pero ¿y qué tiene que ver que Jesucristo sea eterno? Cuando entendemos que nuestro Señor Jesucristo es eterno, nos da la confianza y la seguridad de que Él tiene un conocimiento mucho mayor que el nosotros, tiene una visión mucho mayor que nosotros, conoce el resultado de todas las cosas. Dice la palabra de Dios: porque mis caminos no son vuestros caminos, mis pensamientos no son sus pensamientos. Así como está de alto los cielos de la tierra, así son mis pensamientos. La eternidad de nuestro Jesucristo nos hace descansar de que Él es el Señor y tiene en control todas las cosas que hay en esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? Eso me da una seguridad en Él. Me da una seguridad en su confianza. Me da a entender que Jesucristo no está improvisando. Jesucristo está moviendo todas las piezas de su tablero, que es esta tierra, y somos parte tú y yo de ese tablero. Y Él hace todas las cosas certeras, con propósito y para la alabanza y la gloria de su santo nombre. Ahora, Jesucristo es Dios. Dice Colosenses en 1:16, si me lo puedes poner en la pantalla, por favor, te voy a agradecer. Dice la escritura: porque en Él fueron creadas ¿qué? Todas las cosas. ¿Qué incluye todas las cosas? Usted y yo. Todo. Todas las cosas. Las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles. ¿Qué conlleva todo eso? Sean tronos visibles, sean potestades, ¿sí? Sean dominios, sean principados, sean potestades. Ok, ¿qué me está diciendo el Señor? Entonces, ¿al destructor el Señor lo creó? Sí. Entonces, ¿los principados y potestades que operan en las regiones celestes, el Señor las creó? Sí. Entonces, cuando yo conozco y reconozco que de Él provienen todas las cosas y todo vuelve a Él, entonces entendemos que todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Qué me da? ¿Qué seguridad me da esta a mí como su hijo? ¿En qué puedo yo descansar en esto? Que dado a que todo fue creado por Él, para servirle a Él y para la gloria de Él, entendamos esto:
que las calamidades que pueda presentar el enemigo, las potestades y los principados, no están para estar en nuestra contra, sino están para servir el propósito glorioso de Dios. Y aunque no lo entendamos, todas las cosas que le pasan a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito han sido llamados, cooperan para bien. Entonces, gloria a Dios por lo que pueda estar viviendo en mi vida, porque yo sé que están sirviéndole a los pies del Maestro. Gloria a Dios porque todo lo creado, visible e invisible, le está sirviendo al Señor. Pero pastor, miren mi trabajo, mi jefe es bien duro, se ha puesto muy rejego. Miren, él ha sido creado por tu Dios y créeme que él está sirviendo a Dios para trabajar algo en tu vida y en mi vida. Pero pastor, miren, mi negocio está sucediendo cosas terribles, no estoy teniendo inversiones, no estoy teniendo ganancias, está perdiéndose. Aún la economía se pone a los pies del Señor Jesucristo. Todo fue creado por él. ¿Cuántos decimos amén? El apóstol Juan estaba dejando la seguridad y la certeza, y luego dice, y el verbo era con Dios. En el versículo 1, en el 2 dice, y este era en el principio con Dios. No es otro Dios, no son dos dioses, es un solo Dios en tres personas que subsisten y son indivisibles, nos enseña la palabra del Señor. Y luego viene el versículo 4, en él estaba la vida. Diga conmigo, vida. Dice, y la vida era la luz de los hombres. Y quiero centrarme en esta palabra vida, ¿sí? En la escritura mencionan, o hay dos tipos de vida. Está bios, ¿no? De ahí viene biología, que es la vida humana, la mera existencia. Pero la vida que está hablando aquí, el original de esta palabra es Zoe, ¿no? Si te llamas Zoe, el significado de tu nombre es la vida sobrenatural de Dios en los hombres. En otras palabras, Juan estaba diciendo, la vida espiritual en los hombres estaba en el verbo, en el principio. Y nadie puede adquirir una vida espiritual si no es por la persona de Jesucristo. Porque la realidad es esta: la paga del pecado es ¿qué? Más la dádiva de Dios es vida eterna. O sea, entendemos que por causa del pecado hubo una destitución de esta Zoe, de esta vida espiritual. Cuando estábamos en el Edén, nos fue destituida esa vida. Pero ¿qué pasó entonces? Cuando llegó Jesucristo a este mundo, cuando Juan vio el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, estaba diciendo, el que tiene capacidad de restituirnos a la vida espiritual ha llegado a esta tierra, y todo aquel que le reciba ha de nacer de nuevo a la vida que Cristo tiene para usted. En otras palabras, si usted ha creído en Jesucristo, si usted lo ha tomado como su Señor y su Salvador, ¿qué me está diciendo la Escritura? Bienvenido a la vida espiritual que solo Cristo puede proveer. Nicodemo en una noche le preguntó, Señor, Juan capítulo 3, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. ¿Cómo puedo yo nacer de nuevo siendo un hombre viejo? Volver al vientre de mi madre es imposible. No entiendes. Este nacimiento es un nacimiento espiritual. ¿Por qué? Porque lo que nace de la carne, carne es, mas lo que nace del espíritu, espíritu es. Cuando tú has nacido y yo he nacido por causa de Cristo, tienes una vida espiritual y estamos sujetos al espíritu. El que anda bajo el espíritu es gobernado por el espíritu. Pero el que vive por la carne está viviendo carnalmente hablando. ¿Cómo sé si yo he nacido en una vida espiritual? Fácil. Si vivo una vida carnal dominada por los placeres de este mundo, por los deseos sexuales, por lo que la carne quiere y no lo que el espíritu, bueno, quizás no te hace falta ver más box, te hace falta nacer de nuevo a través de Jesucristo. Pero si tu vida espiritual se rige por lo que desea el Espíritu Santo en nosotros, ay, bendito Dios, entonces has nacido de nuevo. No quiere decir que no te vas a equivocar, te vas a equivocar y me voy a equivocar. Pero si nos equivocamos, confesados nuestros pecados, porque Él es fiel y justo para perdonarlos. Dice la Escritura del Señor, en Él estaba la vida, y la luz, y la vida, era la luz de los hombres. En otras palabras, 1 Juan 5:11 dice, y este es el testimonio que Dios ha dado. Él nos dio vida eterna, y esa vida eterna es su
hijo. De modo que todos nosotros nos ha de quedar claro que Jesús es la expresión de Dios manifiesta a la vida de los hombres, misma que nos enseña y nos muestra el amor de Dios. Por eso Juan también declaraba: mirad con cuánto amor nos ha amado el Padre para que seáis llamado hijo de Dios. ¿Te consideras un hijo de Dios, amado hermano, hermana? Eres tan amado por Dios porque hoy eres llamado hijo de Dios. Eres tan amado por Dios porque tienes el título de hijo de Dios, y Él nos hace acreedor de esta vida espiritual, esta vida sobrenatural a través de Jesucristo. ¿De qué manera? Rindiendo nuestro ser a Él, confesándolo con nuestros labios, creyéndolo en el corazón y permanecer en la fe. Versículo 5 declara: la luz en las tinieblas resplandece. ¿A dónde vino Jesús? Vino a este mundo, en medio de un mundo de tinieblas, ¿sí? La tiniebla representa la ignorancia de Cristo, representa la vida separada de Dios, representa el pecado. ¿Qué vino a hacer Jesucristo? Por eso Juan el Bautista declaraba: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él disipa las tinieblas de tu vida y de mi vida para que hoy podamos levantarnos resplandecientemente con la luz de Cristo. En otras palabras, que si tú y yo anhelamos y deseamos que las tinieblas se disipen de nosotros, entiéndase por ignorancia de la palabra, por el pecado y una vida separada de Dios, necesito de Cristo Jesús inmediatamente. Te necesito, Señor. Por eso el salmista declaraba: como el ciervo que brama por las aguas, así clama mi alma por ti, oh Dios. Tengo sed del Dios vivo. Y Jesucristo declaró: cualquiera que beba de esta agua, de su interior correrán ríos de agua viva y jamás volverán a tener sed, porque disipa todas las tinieblas y es la luz de Cristo que está en nosotros. Por eso la palabra también declara: levántate y resplandece, porque ha nacido tu luz. ¿Quién es esta luz? Jesucristo es el Señor. Es la luz que nos ilumina a cada uno de nosotros. Efesios 4:18 dice: tienen la mente llena de oscuridad. ¿Quiénes son los que tienen la mente llena de oscuridad? Bueno, muy fácil. Dice la Escritura: los que vagan lejos de la vida que Dios ofrece. O sea, los que vagan lejos de Cristo, la vida abundante que Cristo tiene para nosotros. Dice: porque cerraron la mente y endurecieron el corazón, dice la palabra del Señor Jesucristo. Qué triste. O sea, básicamente lo voy a poner así en esta expresión: el Padre en el switch o en el apagador de la luz del mundo la prendió. ¿Qué hicieron los hombres? No quiero ver esa luz. No quiero ver esa luz. Y tal vez el hombre fue, ¿cómo se dice? Deslumbrado, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando estamos en la oscuridad y de repente nos abren las cortinas? No puedo ni verla, si era la luz de Cristo, porque reconocieron su condición pecadora. Y desafortunadamente por esa condición, dice la Escritura, el hombre cerró sus ojos. Hechos capítulo 26 versículo 18. Esto es el deber ser cuando llega la luz a nuestra vida, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Es decir, que cuando yo no abro mis ojos, no me refiero a ojos físicos, en los ojos espirituales, para ver la luz de Cristo, para permitir que irradie su luz en mi corazón. Si yo no permito eso, por feo que se escuche, estás bajo la potestad de Satanás y del diablo. Estás en condenación y estás bajo la muerte. Pero cuando tus ojos dices: Señor, yo quiero ver tu luz, aunque me encandile, aunque me duelan, porque no sé si sea nada más yo, pero a veces duelen los ojos cuando hay una luz tan brillante. A veces esa luz nos duele, esa verdad, pero bendito mi Dios que conoceré la verdad y la verdad me hará libre, libre de vivir fuera del pecado, libre para servir a Cristo por amor. Y mientras usemos esta luz en nuestra vida, esta palabra, Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Mientras usemos esta luz en nuestra vida, nosotros no encontraremos tropiezo al andar, sino que su diestra nos sostendrá hasta que Cristo regrese por su iglesia. Eso es lo que Dios hace en nosotros.
Ya vimos el primer punto de esta enseñanza, es que Jesús es eterno. ¿Cuántos dicen amén? Ahora viene la segunda exposición que viene a presentar el apóstol Juan, donde Jesús es anunciado al mundo. Jesús es anunciado para con todos los hombres. Versículo 6: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. ¿Sí? Mire la posición tan hermosa que tenía Juan. Juan era un hombre que había escuchado el mensaje de Dios. Era como una vara movida por el viento en el desierto, voz que clama en el desierto, enderezar las sendas, ¿sí? Para preparar el camino del Señor. Si usted va, apúntelo como referencia en Malaquías 3:1. Dice la palabra de Dios: he aquí yo envío a mi mensajero delante de mí. Estaba hablando de Juan, quien prepararía el camino, ¿sí? ¿Qué es lo que vino a hacer Juan? Juan vino a irrumpir este gran silencio de Dios para con los hombres. No me refiero al grupo musical, porque había un silencio de parte de Dios. La comunicación se había cortado cerca de 400 años. Imagínense, el pueblo de Dios estaba acostumbrado a oír el mensaje de Dios a través de sus profetas. De pronto se cierra esa comunicación con Dios, y qué terrible no poder hablar con Dios. Pero llega Juan, un hombre precioso, dispuesto a vivir la fe en Cristo Jesús, y empezó a hablar el mensaje de Jesucristo, ¿sí? ¿Qué era lo que hacía Juan? Aquí nada más dice Juan, pero en los evangelios sinópticos le dicen como Juan el Bautista. ¿Y por qué bautizaba Juan? ¿Qué onda con él, no? Juan bautizaba a los gentiles. Los gentiles eran los que no eran judíos, pero abrazaban la fe judía para recibirlos en esa fe, ¿sí? Pero si usted se fija, Juan estaba aún predicándoles y enseñándoles a los mismos fariseos, ¿sí? El mensaje de Juan era: arrepentíos, porque el reino de Dios está cerca. Era el mensaje de Juan el Bautista. ¿Y por qué le estaba hablando a los mismos judíos que ya eran judíos? Bueno, porque la condición del pueblo judío era esta. ¿Cuál? Cuánta verdad, dijo Jesús, tenía el profeta cuando dijo: generación hipócrita. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pastor, ¿y a mí qué? Que sean así los judíos. Es que muchos podemos caer en este error hoy en día, en donde hacemos eclesiásticamente lo correcto: venir a la iglesia, venir y cantar, venir y aplaudir, venir y ofrendar e irnos de este lugar. Pero qué triste es cuando el corazón no está, sino solamente el cuerpo, haciendo una actividad como en automático, sin entender que lo que estamos haciendo es para el Jesucristo, el Dios eterno y el Dios viviente. Ese mensaje aún sigue resonando en la actualidad. Si esa es nuestra condición, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, y cualquiera que le reciba es bien recibido al reino de los cielos. No seamos esa generación donde hacemos todo lo correcto. Lo vimos en Santiago. Y la religión pura es esta: ¿cuál? Visitar a la viuda, al huérfano en desesperación, pero también el que guarda su vida sin mancha de este mundo. ¿Puedo hacer todos los demás? Engañándome a mí mismo, pensando que soy salvo. Pero la Biblia a mí me dice: no es por obras, para que nadie se gloríe. Por gracia sois salvos. Ay, Señor. Este fue el mensaje de Juan el Bautista. Y hoy en día la palabra de Dios nos ha enseñado que la iglesia de Jesucristo tenemos este mismo papel. ¿Cuál? De preparar el camino del Señor Jesucristo. Porque, iglesia, Jesús está a la vuelta de regresar por su iglesia, y cada uno de nosotros somos Juan. Dile al vecino que tienes a un lado: tú eres Juan. Tampoco le digas: no es cierto, yo soy Pedro, me llamo Juan, me llamo Carlos. ¿A qué me refiero con esto? Dice la Escritura: porque somos embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro: reconciliaos con Dios, reconciliaos con Dios. Cuando la iglesia entiende que ha sido erguida por Cristo como columna y baluarte de la verdad, donde quiera que esté fuera de estas paredes va a proclamar que hay un Jesucristo vivo, que hay un Cristo que salva, sana y restaura. Cristo, el Rey de Reyes, está vivo y está pregonando su verdad a través de aquellos que se levantan a hacer
ser como esa vara sacudida en medio de este desierto. Eso es lo que Dios nos está hablando. De manera que cuando la iglesia vive de esta manera, siendo la voz de Cristo en esto, en la ausencia de Jesucristo en este mundo, corporalmente está su iglesia. Por eso dice la Escritura que Él es la cabeza y el cuerpo somos todos nosotros. Cuando vivimos de esta manera, entonces vamos a dar un fruto de labios que confiesa su nombre. ¿Dónde? En donde quiera que estemos. ¿Por qué lo hacemos de esta manera? Porque esa luz ha llegado a mi vida y entonces me convierto en esta luz que ilumina en medio de la oscuridad, brillando con la luz de Jesucristo. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Versículo 7 sigue leyendo: este vino por testimonio. La palabra testimonio quiere decir evidencia dada, evidencia de primera mano. ¿Sí? Yo lo digo, lo hablo porque lo vi, porque lo presencié, porque sé de lo que estoy hablando. Cuando la iglesia se empieza a pregonar el mensaje del evangelio de Jesucristo, no es porque lo imagina, no es porque lo supone, es porque lo ha encontrado en esta palabra de verdad. Por eso dice la palabra, más adelante lo vamos a leer, yo creo que la próxima semana, dice: a quien veas descender el Espíritu Santo, este es el Hijo del Dios viviente. Juan hablaba porque vio y presenció todo esto. Presenció la transfiguración de Jesucristo, presenció todo. Y dice la palabra: este vino por testimonio, para que dice testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Los Juanes de este tiempo no necesitamos predicar testimonios. Pero pastor, déjame le explico. El testimonio es excelente. Incluso la palabra dice: conviene que anuncie lo que Dios ha hecho conmigo. Una vez me metí a una de las predicaciones de la iglesia, de un invitado que hubo hace muchos años, y me llamó mucho la atención y me causó tristeza, la verdad, porque era un testimonio tremendo lo que se estaba hablando. Y luego un comentario dice: esto es lo que necesitamos, testimonios de hombres transformados. Y luego dice: la palabra es buena, pero los testimonios, hermano, no es cierto. ¿De dónde viene la fe? ¿Dice la Escritura así que la fe es por el testimonio? No. Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. O sea, podemos compartir un testimonio, va a causar una esperanza en alguien, pero lo que causa y genera fe en el hombre es la palabra de Dios viviente. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Qué necesito entonces? En este corazón, atesorar la palabra como el testimonio del Dios viviente. Por eso Jesucristo dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y estas son las que dan testimonio de mí. Conviene que la iglesia predique la palabra del Señor y se convierta en el Juan de este tiempo, porque Cristo viene pronto. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 8 dice la palabra del Señor: no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Cuando los creyentes abrimos nuestra boca para testificar a Jesucristo y vivimos nuestra vida con testimonio vivido, ¿qué estamos haciendo en ese momento? Estamos dejando que nuestras buenas obras brillen a los ojos del mundo. ¿En qué sentido? He creído la palabra de Dios, me está hablando que debo testificar, comienzo a testificar, estoy teniendo una buena obra. Y por ende la gente que ve esta luz encuentra la luz en Cristo Jesús. No quiere decir que tú estás siendo la luz, no quiere decir que tú estás siendo el Salvador. Simplemente estamos reflejando una luz más grande que nosotros. Él es el sol de justicia, nosotros solamente somos como la luna que refleja una luz radiante que es la de Cristo. Dice: Él era simplemente el testimonio, no era la luz. Y yo nos pregunto a todos nosotros: ¿cuántos estamos dispuestos en este tiempo en convertirnos en testimonio de Jesucristo como el Rey de Reyes y Señor de Señores? Tenemos que hacerlo por la bendición de los que están en el mundo, la bendición de los que necesitan de un Salvador. Dice el versículo 8, no era la luz, sino que para que diese testimonio de luz. Y aquí
es donde viene esta porción preciosa de Jesucristo en el versículo 9, donde Jesucristo, mire la triste historia, Jesucristo es rechazado. Tristemente, a pesar de que esta luz es buena, es salvadora, es redentora, el mundo o algunos de ellos no quisieron verla como la luz. Versículo 9 muestra cómo Jesús fue rechazado. Aquella luz verdadera, diga conmigo verdadera, dice que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. ¿Qué está hablando la palabra? ¿Por qué le llama la luz verdadera? A lo largo de la historia de la humanidad, muchos se han presentado, se han levantado como guías y salvadores. Sin embargo, estos son como un pábilo movido por el viento. Pero la luz verdadera no se mueve, sino que permanece. Dice la palabra de Dios que Él es el Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación, sino que permanece erguida como la luz de Cristo. No hay cambio en este Señor Jesucristo. ¿Y qué es capaz de hacer esa luz verdadera? Efesios 1:18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Tenemos una esperanza tan gloriosa, amada iglesia del Señor Jesucristo. Tu esperanza y la mía es como una ancla firme, que todo lo demás puede pasar, pero Jesús declaró: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra permanecerá. Y lo que el Señor ha hablado en Cristo Jesús es sí y es amén. Es una esperanza segura. Sí, dice la palabra de Dios, aquella luz verdadera que alumbra a todos los hombres. ¿Qué me está hablando la Escritura? Que la luz de Cristo no discrimina a ninguno. A veces podemos pensar, ¿no? Ya era como pasaba con el pueblo de los fariseos o los judíos, ¿no? Los fariseos y los judíos, y más bien judíos y samaritanos, ni siquiera se podían ver. Era un pueblo que se despreciaba el uno al otro. Es más, los judíos les decían perros, les decían puercos, por sucios. Pero cuando vino Jesucristo, mire el amor del mundo. Cuando vino una mujer y le pidió por su hija, y le dijo: yo he venido a los míos, no es bueno que los perrillos coman de la mesa. Y esta mujer le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Y ahí los gentiles alcanzamos salvación. Y el día de hoy, los que estamos de este lado del mundo, podemos confesar que Jesucristo es el Señor, porque esa luz no nos discriminó, nos abrazó, nos aceptó. Él escogió lo vil, lo menospreciado, para avergonzar al fuerte y al sabio. Pero ¿sabe cuál es el problema hoy en día en la iglesia? Que a veces los reflectores, que somos nosotros, discriminamos. No, pastor, yo no soy racista. Cuando no hablas a tiempo y fuera de tiempo, estamos discriminando. No, es que él no me va a escuchar. No, la luz no discrimina. Pero pastor, él es un drogadicto. La luz no discrimina. Pero pastor, es alguien que, perdón si alguien trabaja en este lugar, pero es parecido a un publicano hoy en día, ¿sí? Era esa posición. Él trabaja en el SAT, pastor. Los publicanos nadie los quería, pero hubo un hombre llamado Zaqueo que vio la luz de Cristo y su vida fue transformada. Pero pastor, mire, esa persona padece de homosexualidad y son bien necios, pero ellos necesitan a Cristo al igual que tú. La luz no discrimina, y todo aquel que abre sus ojos a Él será iluminado. Y dice la palabra que son bienaventurados los que los ven, porque sus rostros serán iluminados y no serán avergonzados. Bendito Dios. ¿Por qué dice esto? Que no serán avergonzados. ¿Se acuerdan de aquella mujer prostituta? Que ella ya estaba presta a su destino, tirada en el piso. Porque la Biblia decía que la ley decía que cuando pescaban a alguien en infraganti, inmediatamente merecía ser lapidada. ¿Sí? Lapidar es, todos se ponen de acuerdo a la cuenta de 3, le echamos todas las piedras que tenemos. Y no eran piedritas chiquitas, hermano, eran piedrones como para hacer un ciclopio. Pero vino Jesucristo, se puso a un lado de ella y empezó a escribir en la tierra. Y Jesucristo volteó a verlos y dijo: el que sea libre de pecado, que tire la primera piedra. La mujer estaba ya, cuando Jesús, me imagino a Jesús terminando esa frase, me imagino que ella nada más le hizo así, porque dijo: yo soy pecadora.
merezco la muerte. Dice la Biblia que estos hombres se fueron enojados, tiraron la piedra y se fueron. Y le dice a esta mujer: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Levántate y no peques más. Ese es el amor de esta luz verdadera que alumbra a todo hombre. La clave está en levántate y no peques más. Señor Jesucristo, ayúdanos a vivir en esa luz. ¿Cuántos le damos una ofrenda de palmas al Señor? Eso es lo que Dios quiere con nosotros. Cristo está presto a iluminar a todo hombre. Algunos piensan que vino para un grupo selecto, pero la Biblia a mí me dice que esta luz venía a este mundo a iluminar a todo aquel que le viera. Versículo 10 enseña: en el mundo estaba, ¿sí? Y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le ¿qué? Le conoció. ¿Se acuerdan que leímos en Isaías 43:10? Porque vosotros sois mis testigos y mis siervos. ¿Para qué? Para que me conozcan y crean que yo mismo soy. El mundo no le ¿qué? Conoció. ¿Sabe qué significa conocer? El original de esta palabra es ginosko en griego, y quiere decir reconocer o familiarizarse con. Pero también quiere decir adquirir conocimiento por experiencia personal. Qué oportunidad se le fue a todos aquellos que cerraron sus ojos y su entendimiento para conocer al Dios vivo en ese momento. Se les fue la oportunidad de la vida. Para los que murieron sin Cristo se les fue la oportunidad de la vida. ¿Cuál es el problema aquí? Que cuando hay una vida de pecado, hablando de los del mundo, en ocasiones, o más bien casi siempre, la vida llena de pecado impide que nuestros ojos reconozcan y vean la luz de Jesucristo. Pero cuando el hombre, aquel que es contrito y humillado, dice la palabra, el cual tú no desprecias, oh Jehová, el que reconoce su condición de pecador, ahí vi la luz, quedó en descubierto lo sucio que estoy, Señor, sé propicio a mí, pecador. Como decía este publicano, dijo Jesucristo: de cierto os digo que el que fue justificado a su casa fue este publicano y no el fariseo. El que creía que estaba bien, el que creía que no había pecado en él, el que creía que no había manera de trabajar en él. Dice la Escritura y nos enseña: gustad y ved que es bueno, dichosos los hombres que confían en él. Para eso nos escogió Dios. ¿Para qué? Para que le conozcas. O sea, Dios no quiere que lo conozcas de oídas. ¿Cómo es conocer a Dios de oídas? Esperar a que el domingo te cuenten de Dios. Voy el domingo a ver qué me dice el pastor de Dios. No, Dios quiere que lo experimentes. Dios quiere que lo conozcas, que abras tu corazón y te relaciones con Él. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: cuán dichosos son estos hombres que lo experimentan en carne propia. Por eso Job decía: de oídas te había oído, pero bendito Dios que ahora mis ojos te ven. ¿Por qué esperé tanto tiempo en experimentarte? ¿Por qué esperé en abrazarte, Señor? Bendito el día que tú me abriste mi corazón y entraste en él, Señor. Gracias, Padre. Iglesia, es lo que quiere Cristo de nosotros en este tiempo. Él no quiere comunicación contigo, quiere relación contigo. Y el problema es que nosotros a veces comunicamos de aquí para allá. Señor, hacemos la oración del borrego, ¿verdad? ¿Cuál es la oración del borrego? Señor, bendíceme, sáname, lléname, provéeme, todo me. Y Dios está esperando a que tú guardes silencio y yo guarde silencio, para entonces decirnos: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu tiene que decirle. ¿Cuántos tenemos oídos para oír a ese Señor vivo y poderoso? Escuchemos lo que Dios tiene que decirnos en este día. Y luego dice el versículo 10. Estábamos en el 10, perdón, en el mundo estaba y el mundo no le conoció, no le aprobó. Cuando dice conocer, quiere decir que el mundo no le aprobó como el Hijo de Dios. Por eso le decían blasfemo, por eso le decían que estaba endemoniado, por eso le decían que estaba fuera de sí, porque no le conoció, no lo aprobó como tal. Versículo 11, esta es la tragedia más grande. A lo suyo vino y los suyos ¿qué? No le recibieron. Mire qué tristeza. ¿Quiénes eran los suyos? El pueblo judío. Él vino a salvar lo que se había perdido.
se habían perdido en sus delitos y pecados, ¿sí? Vino a ellos, pero ¿qué pasó con esos suyos? Dice, no le recibieron. El pueblo que le debió haber recibido no lo hizo. Y yo lo comparo con esto. Ya he puesto este ejemplo como en la parábola del sembrador. Aquellos que escuchan la palabra, como los fariseos, como los celotes, como todo el Sanedrín, como todo el grupo religioso judío, que leían las leyes pero no vivían en su corazón la verdad. Se endureció su corazón, y a la hora que se presentó el Cristo revelado, era un corazón tan duro como una piedra que no le recibieron. Pero pastor, bueno, esos eran ellos, nosotros sí le recibimos. ¿Sabe que nosotros nos podemos comportar igual? ¿Cómo, pastor? Cuando viene la exhortación de la palabra y ponemos duro el corazón, a lo suyo vino a exhortar, no, y andamos buscando, no, ese es para la familia López, no, esto no es para mí, no, es para usted y es para mí. A lo suyo vino, ¿dónde? En palabra de disciplina. No, pastor, eso de seguro es para los farías. No, mire, yo soy soto, para mí no, es para usted y es para mí. A lo suyo vino y lo suyo no le recibieron. En palabras de redarguir nuestra vida, en palabras de exponer lo que somos, porque toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para corregir, a fin de hacer a los santos hombres de Dios enteramente preparados para toda buena obra. Pero cuando viene la palabra y endurecemos el corazón, es lo mismo que Juan 1:11. A lo suyo vino y lo suyo no le recibieron. Y hay ocasiones que cada domingo venimos con esta condición. Viene la palabra, habla nuestra vida, y si no estamos dispuestos a vivirla, a lo suyo vino y lo suyo no le recibieron. Qué triste. Ya vimos que Jesús es eterno, ya vimos que Jesús es anunciado, que Jesús es rechazado en este tiempo, pero aquí Jesús es aceptado. Juan 12, más, aquí viene el gran pero, aquí viene la exclusión y la diferencia, más, y le invito a que se aprenda esta porción de la Biblia, más a todos los que le ¿qué? Señor, yo quiero recibir tus palabras día con día. A todos ellos, dice la escritura, a los que creen en su nombre. Y me llama mucho la atención la gramática en esta porción de la escritura, ¿verdad? Porque si vemos la palabra recibieron, es en pasado. Y aquí no dice a los que creyeron, dice a los que creen en su nombre. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué me está diciendo la palabra? A veces cometemos un error todos nosotros a la hora de presentar a Jesucristo y enseñar que solamente basta de una oración, ¿sí? Porque si no nos quedaríamos más. A todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Haz esta oración de fe y pum pum pam pam, se acabó, eres salvo. No, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, y mire, de ser hechos hijos de Dios. O sea, no es inmediato, ya lo recibí, ya soy hijo. No, es un proceso. Dice la escritura, pues vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiéndola obedecido, fuisteis sellados por el Espíritu Santo. Entonces tengo que oír la palabra de verdad del evangelio y tengo que obedecerla. Sí, pero pastor, me acaba de decir que no es por obras para que nadie se gloríe. No vamos a equivocarnos, ¿sí? Santiago no estaba peleado con Pablo y estaban diciendo no hay que tener obras, y el otro decía no hay que tener obras. No, están entrelazadas. Lo que está diciendo es esto: ¿tienes fe? Muéstrame tus obras. O sea que las obras, la vida del hombre vivida, es evidencia de una salvación que ha sido entregada por el Hijo de Dios. No quiere decir que mis obras me van a salvar, sino son el testimonio de la obra de Cristo en mi vida. Entonces está diciendo la palabra del Señor, mas a los que le recibieron, a los que creyeron en esta verdad. Yo te pregunto, ¿tú crees que Jesucristo es el Señor? ¿Lo recibes en tu corazón? ¿Lo confiesas como tu Salvador? Vamos en buen camino, estamos en buena posición. ¿Por qué? Porque con la boca
se confiesa para salvación. Apenas estamos en ese comienzo, ¿no? Si todavía no conocieras de Cristo, ¿sí? Pero ¿qué más dice? Bueno, a los que creen. La fe es lo mismo que creer, y la fe está ligada con la obediencia. Lo vuelvo a decir, la fe está ligada con la obediencia. Pero a veces el problema es que nosotros cometemos el gravísimo error de solamente creerlo. Dice Santiago: ¿crees en Dios? Bien haces. Lo aplaude, ¿no? Hasta los demonios creen, tiemblan y huyen. Pero es creer, ser obediente a Jesucristo. ¿Se complace Jehová más en la grosura del sacrificio o en la obediencia? Ciertamente se complace Jehová más en la obediencia. Señor, quiero ser obediente a tu palabra, Cristo. Y le decía el día viernes, tuve célula con los muchachos y estábamos viendo una enseñanza, ¿no? Y es que la verdad es que el evangelio es agresivo. El evangelio te dice lo que eres. O sea, el evangelio no es como que ambiguo, no, es que a lo mejor te equivocaste, hijito. No, estás mal. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Otra palabra dice que el reino de los cielos sufre ¿qué? Y solo los ¿qué? Es de valiente reconocer su condición, y es de valiente decir: Señor, necesito de ti para transformar mi vida. El que es valiente y reconoce su posición está en el camino de la salvación por Cristo. Eso es lo que Dios quiere que nosotros, que le recibamos, tomarlo por cierto, porque ahí te va a dar una potestad. Di conmigo: potestad. ¿Sabe qué significa esa palabra? La libertad de actuar o ser algo. Ninguno de nosotros tiene la capacidad en su vida propia de ser o convertirse en hijo de Dios. Ninguno de nosotros. Pero cuando se confiere esta autoridad a nuestra vida, comenzamos a caminar como hijos de Dios. Por eso, si usted mira atrás y dice: caray, mi vida era... Por eso está la canción que cantamos, ¿no? Una llaga podrida era mi vida, o sea, era lo peor de lo peor. ¿Qué pasó conmigo? ¿Fui lo suficientemente bueno? ¿Fui muy capaz para dejar de perdonar? No, es que Cristo me dio la autoridad de convertirme en un hijo de Dios, y hoy soy lo que soy gracias a mi Señor Jesucristo. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Es eso. Es eso. Dice de ser hechos. Esa palabra de ser hecho quiere decir alcanzar o adquirir un estado. ¿Cuál es ese estado? De un hijo de Dios lavado con la sangre de Jesucristo. Y dice la escritura en Salmos 91: en ti confiarán los que conocen tu nombre. Señor, te he experimentado. Tú eres el siervo de Dios que el Señor ha escogido para que tú le conozcas y para que tú le creas. Y aquel que ha confiado, aquel que ha conocido, a Jesucristo, va a confiar plenamente en Él. Aunque tu vida esté pintándose color de hormiga, no me moveré, pues conozco a mi Salvador, y Él es verdad y es vida. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la verdad. Dice: los que conocen tu nombre, por cuanto tú, Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. O sea, alguien que le ha recibido, alguien que ha creído en su nombre, se convierte en Efesios capítulo 5 versículo 1 y 2. Por lo tanto, amada iglesia del Señor, dice la palabra: imiten a Dios en todo lo que hagan. Y si ponemos nuestra vida en introspectiva, ¿a quién hemos imitado a lo largo de nuestros días? ¿Quién ha sido nuestro modelo a seguir? ¿El carácter? ¿El ánimo? ¿La desobediencia? ¿La carne? Dice la escritura: bueno, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. ¿Cuántos son hijos? Dios te está hablando a ti y a mí. Versículo 2: vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Dice la palabra del Señor. Y sigue el versículo 13: los cuales, Juan 1:13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, lo que el Señor me está enseñando a ti y a mí, que la salvación y la vida espiritual no es una concesión que se hereda con tu hijo, con tu hija, con tu esposo, con tu esposa.
Tus padres jóvenes son salvos, gloria a Dios, pero eso no te hace salvo a ti. Confesar a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador te hace inscribirte en el libro de la vida. Varón, tu esposa es salva, gloria a Dios, pero eso no te hace salvo a ti. Creer en Jesucristo sí, confiar en Jesucristo sí. Familia, eso es algo bien importante. Una vez le decía a los prejuveniles y a los papás en una enseñanza que teníamos, nuestra labor de padres es predicarles a Jesucristo a nuestros hijos para que el día de mañana el Dios nuestro se convierta en el Dios de ellos, en donde ellos tomen la decisión de seguir a Jesucristo. Porque a veces damos por hecho, no, mis hijos son salvos porque yo soy salvo. Mentira. No, mis generaciones van a ser salvas porque yo vengo a la iglesia. Mentira, somos salvos por Cristo Jesús y es individual. Así que hay labor que tenemos que hacer, familia en Cristo. ¿Cuántos decimos amén? Eso es una labor indispensable que tenemos que hacer. ¿Por qué le digo esto? Porque lo carnal no puede producir lo espiritual. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Dice la escritura del Señor. Y mire qué preciosa promesa. Primera de Juan 5:4 dice: porque todo lo que es nacido de Dios. ¿Quién ha nacido de nuevo en esta mañana? Amén. Todo lo que es nacido de Dios vence el mundo. Ay, Señor. O sea que cuando vienen tentaciones, por cuanto eres nacido de Dios, imitas a Dios como un hijo querido, en ti, por causa de Cristo, está el poder para vencer el mundo. Cuando viene la tristeza, que es parte del mundo, dice la escritura, cuando viene el Salvador sobre tu vida, te ha dado la autoridad para vencer el mundo. Y esta, sigue leyendo la escritura, es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál es esta victoria? Nuestra fe. No hay otra cosa. No hay otro medio de que seamos salvos. Y quizás un pastor, mi vida, tiene el deseo de que todos aquí seamos salvos. Pero yo no puedo hacer, o ningún ponente de la palabra puede hacer algo por ti más que predicarte. El que da salvación y produce salvación se llama Jesucristo, y el Espíritu Santo convence de pecado, justicia y juicio. ¿Qué debemos hacer cuando nos exponemos a la palabra? Señor, que tu Espíritu Santo me revele y me redarguya si estoy pecando en tu contra, Padre, porque quiero proceder al arrepentimiento. Ya no quiero ofenderte más, Señor. Ya vimos, Jesús es eterno, Jesús es anunciado, Jesús es rechazado, Jesús es aceptado. Y ahora viene en la siguiente porción: Jesús se hizo carne. ¿Dónde? Versículo 14. Y aquel verbo, el que está hablando desde el versículo 1, al que es la palabra de Dios en acción, al que es Dios eterno, dice: aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su ¿qué? Su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. O sea, ¿por qué tuvo que ser esta manera de que Jesucristo se humanizara, que el Hijo de Dios se encarnara? No pudo haber hecho otra cosa. Hebreos capítulo 2 versículo 14, en la Nueva Traducción Viviente, nos da el por qué tuvo que ser humanizado el Hijo de Dios. Hebreos capítulo 2 versículo 14 dice la palabra del Señor: debido a que los hijos de Dios son seres humanos, nosotros, hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre. Pues solo como ser humano podía morir, y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder de pecado. Gloria a Dios, que tenía el poder sobre la muerte. Versículo 15: únicamente de esta manera el Hijo podía libertar a todos los varones que vivían esclavizados por temor a la muerte. Coincido con la palabra cuando dice: porque el amor, el perfecto amor, echa fuera todo temor. Y así es que ya no somos esclavos del pecado, somos hijos de Dios que viven para su gloria. ¿Cuántos dicen amén en esta tarde? Dele un aplauso, no sé lo que es, mira ahí como que se vio penoso. No, dele el aplauso a Dios, nunca se guarde su glorificación a Dios. Y el hecho que Jesucristo se hubiera hecho carne no quiere decir que fue pecador igual que todos nosotros. Su vida fue perfecta.
Dice la escritura en 1 de Timoteo, solo apúntela si quiere como referencia. Dice que Cristo vino al mundo como ser humano y el Espíritu Santo lo declaró inocente. O sea, su vida fue perfecta. ¿Qué quiere decir esto? Que de manera que Cristo como hombre fue perfecto y santo, es la misma manera en que Cristo puede apoyar a nuestra vida para santificarnos en su verdad. Su palabra es verdad. Quizás tú y yo no podemos en nuestra propia capacidad, pero ¿qué cree? Cristo puede cuando nosotros no podemos. Por eso la palabra de Dios decía con el apóstol Pablo: Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Dijo Juan, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito, lleno de gracia y lleno de verdad, dice la palabra del Señor. Y luego dice el versículo 15: Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, y el que viene después de mí y antes de mí, porque era primero que yo. Versículo 16: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. ¿Sabe qué significa plenitud? Significa aquello de lo cual una cosa está llena. Jesucristo es lleno de gracia y dispone de esa gracia para cada uno de nosotros, para que cuando nosotros vivamos en este mundo, ¿sí? ¿Sabe qué significa también gracia? Dar capacidad de ser algo que no puede ser. Si hoy por hoy hemos sido adúlteros, fornicarios, borrachos, maledicientes, mentirosos, lujuriosos, iracundos, contenciosos, toda esa clase de cosas, ¿qué cree? Su capacidad no le da para transformar su vida, pero la gracia de Dios es suficiente para transformarnos en hombres y mujeres nuevos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso la palabra de Dios nos dice: porque de su plenitud tomamos todos. Todos los que hemos llegado a esta luz verdadera podemos tomar de esa plenitud, podemos abrazarla y nos capacita para ser la imagen del Dios viviente en este mundo. Versículo 17, ya estoy por acabar. Dice: pues la ley por medio de Moisés, siempre le digo Moisés fue dada, pero la ¿qué? La gracia y la ¿qué? Verdad, lleno de gracia y de verdad. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Mire cómo está haciendo este contraste el apóstol Juan con la ley y con la gracia. ¿Qué era lo que pasaba? La ley lo que hacía es marcarnos el error y la falta. Nos decía: no robarás, y robabas, eres un ladrón. Nos decía: no codiciarás a la mujer de tu prójimo, y nos decías: eres un adúltero. Nos decía que no levantaremos el nombre de Dios o no proclamaremos el nombre de Dios en vano, y éramos unos profanos. O sea, nos marcaba la falta, pero de ahí en más no podía hacer más por nosotros, no nos ayudaba a cumplir la ley. Pero entonces vino la gracia por nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué pasó? Bueno, la gracia a través de la ley nos dijo: Samuel, eres un malediciente, y mi gracia te da la capacidad para dejar de ser lo que fuiste antes de mí. Es lo que nos está enseñando la palabra del Señor Jesucristo. O sea, no está poniendo en pleito la ley con la gracia, porque Jesucristo mismo dijo y declaró: no crean que yo he venido para abolir la ley o abrogar la ley, sino he venido a cumplirla. He venido a vivirla en mí para que mis hijos puedan vivirla y caminar de ella. Y entonces nosotros ya no vamos a vivir como: es que tengo que cumplir un decálogo de mandamientos para poder ser salvo, para poder caminar en esta vida como cristiano. No. Ahora lo que nosotros vamos a hacer es abrazarnos de esta gracia, y no te vas a dar cuenta, y vas a estar replicando la ley en tu vida, porque el poder de Dios se está perfeccionando en tu debilidad. Oye, ¿cuánto dejaste de ser un adúltero? No me di cuenta, pero el Señor me transformó. ¿Cuándo dejaste de ser un borracho? No sé, pero yo solo sé que aquel llamado Jesucristo abrió mis ojos, me iluminó, pero ahora mis ojos pueden ver. Su poder se ha perfeccionado en mi vida. Dele un aplauso al Señor y dígale: gracias, Padre, porque me has transformado, me has purificado, me has hecho limpio para tu gloria, Señor. Y ese mismo poder está disponible para todos nosotros el día de hoy. Esa misma gracia está disponible para nosotros a través de Jesucristo. Pero ¿sabe qué? ¿Cuál es el problema? Que a veces la iglesia está como aquellos que rechazamos a Jesús. Y si nos encontramos en esa condición, déjame te digo algo: Jesucristo está como en Apocalipsis 3:20. He aquí,
yo estoy a la puerta y llamo. ¿Qué está haciendo Jesús con su palabra? Si te ha confrontado, está tocando la puerta de tu corazón. Y a veces usamos esta porción de la escritura para evangelizar, pero no le está hablando al inconverso, le está hablando a la iglesia. Cuando los hombres rechazamos la verdad de la palabra, cuando la iglesia rechaza la verdad de Jesucristo, no la abraza, no la vive, estamos rechazando al maestro. Pero el maestro no nos desprecia, él continúa tocando, esperando que alguien abra la puerta. La pregunta es: ¿le abrirás la puerta de tu corazón al Señor en esta tarde? Porque dice la escritura: buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Bendito Dios, qué hermoso es nuestro Señor Jesucristo, porque llegará el tiempo en donde no va a poder ser hallado, pero hoy estamos en el tiempo de la gracia. Pero pastor, ya se ha tardado mucho el Señor. Dice: no tengan por tardanza como muchos lo han hecho, más bien el Señor es paciente para con todos vosotros, para que podamos proceder al arrepentimiento. Jesús, ahora entiendo, Señor. Hoy tú estás tocando a mi corazón y yo quiero abrir la puerta de mi corazón. No quiero rechazarte más, yo quiero abrir mi corazón, mis oídos y mis ojos a esta luz, para que sea transformada a la gloriosa imagen de Cristo. Para eso vino Jesús. Dice la escritura en el Génesis que nos hizo a imagen y semejanza de Dios, los creó a imagen de Dios. Varón y hembra los creó. Pero ¿qué pasó por causa del pecado? El hombre se hizo una cirugía plástica tremenda, espiritualmente hablando. Era hermoso, ¿no? Como aquellas, hoy en día en la actualidad algunos se operan y parecen, no sé, hermano, perdón, pero parecen gremlins en vez de que otra cosa, ¿verdad? Ya se ve antinatural. Y así era el hombre por causa del pecado. ¿Qué vino a hacer Jesucristo? Esta luz en este mundo vino a hacer que el hombre recuperara la gloriosa imagen de Dios en su vida e iluminemos con la luz de Cristo. ¿Cuántos queremos replicar a Cristo en nuestra vida? Señor, ayúdame. Y termina con esto, donde en el versículo 18 Cristo es revelado. Jesucristo es revelado. Miren lo que dice el versículo 18. Dice la palabra: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, dice la escritura, dice: Él le ha dado a conocer. Jesucristo es Dios y está en una relación indivisible con el Padre. Básicamente todo lo que vivieron los discípulos de Jesús, todo lo que vieron los discípulos a Jesús hacer, oír hablarle, todo estaban escuchando a Dios mismo. Cuando Felipe le preguntó: Padre, Jesucristo, Maestro, muéstranos al Padre, ¿qué le dijo Jesús? Tanto tiempo has estado conmigo y me pides que te revele al Padre. El Padre y yo uno somos. Señor, ¿qué está hablándonos Jesucristo en esta hora? Que Jesucristo vino a este mundo para revelarnos al Padre, para que podamos tener la relación con Él y confesáramos que Jesucristo es Dios. Y cuando tú y yo abrimos esta palabra, a veces tenemos una oración media extraña. ¿Por qué le digo media extraña? Porque no vivimos lo que oramos. Señor, revélate a mi vida. Hijo, te di mi palabra, ahí me revelo a tu vida. Hijo, te di mi enseñanza, ahí me revelo a ti. Señor, yo quiero oírte y quiero verte en verdad. Señor Jesucristo, amada iglesia del Señor, Cristo nos ha enseñado a través de su ejemplo y su palabra esta única e irrefutable verdad: no hay otra manera de reconciliarme o conectarme con el Padre si no es a través de Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene, por eso dice que está en el seno del Padre, constante comunión. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús, a través de su vida, a través de su palabra, nos ha revelado cómo es Dios. Y cuando los hombres veían a Jesús, entonces estaban viendo a Dios. ¿Quieres conocer al Padre? Dice la escritura: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre los hombres, Jesucristo, hombre. Señor, revélanos al Padre a través de tu palabra, Jesús.
Amada iglesia del Señor, con esto ya terminé, pero ¿qué quiero que nosotros, con qué quiero que nos vayamos en este tiempo? Confiar en que este Jesucristo en el cual hemos puesto nuestra esperanza es Dios en verdad. Y los que esperan en Jehová no serán avergonzados, dice la Escritura. Si esperamos esta tan grande redención, no se preocupe, tal día veremos esta redención visible y llamará la trompeta a todos los que hemos confiado en Él, y nos seremos con Él juntamente con los que hayan muerto en Cristo. Esta esperanza no avergüenza. ¿Qué es lo que queremos que hagamos en nuestra vida? Que cuando Jesús nos hable, cuando su palabra nos hable, tu corazón esté dispuesto a decir: Señor, vengo a recibirte porque te pertenezco, Señor. Me dolió la exhortación, pero te pertenezco. Me dolió la palabra, pero te pertenezco. Tu palabra afectó mi vida, pero la verdad nos hace libres. Y si hijos libertares, seréis verdaderamente libres. Y termino con esto. Iglesia del Señor, el Señor te escogió a ti y a mí para que le conozcas y para que le creas. Te pregunto, ¿cuántos queremos la vida eterna que Cristo promete? Jesucristo dijo en Juan 17:3, mira lo que dice la palabra en Juan 17:3: y esta es la vida eterna. ¿Cuál es? No las riquezas que te pueda dar, no la oración contestada, no la respuesta a una sanidad, no un carro nuevo, no terrenos nuevos, no dinero como muchos quieren. Es parte de, pero busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. La vida eterna es esta. ¿Cuál? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, Señor. Padre, quiero conocerte para ser acreedor de esta vida eterna, Señor. Quiero conocerte. ¿Cómo conoces al Señor? A través de su palabra. Medita en ella, estudia la palabra, vive la palabra, porque el Padre te será revelado. Moisés solamente vio las espaldas de Dios, pero nosotros, Jesucristo nos presentó al Padre y les dijo: mira, te presento al Dios vivo y verdadero. No está más lejos, está accesible para todo aquel que confiesa que Jesucristo es el Señor. Iglesia, hazte acreedora de la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué no nos ponemos de pie en esta tarde, amada iglesia? Y si podemos cantar la misma canción de hace rato, se los agradecería. Oye, el mensaje estuvo pesadito en el sentido de mucha información, pero te pido que la atesores en el corazón, lo estudies, lo analices en tu semana y empieza a descansar en esta verdad. ¿Cuál? Que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es eterno, que Jesucristo se ha anunciado. ¿Para qué? Para que le recibas y no le rechaces. Y si el Señor te confrontó diciéndote: tú me has rechazado, al exhortarte, al disciplinarte, al redarguirte, bueno, bendito Dios que tenemos gracia y misericordia, porque Él está tocando. Aquí esta palabra, si te redarguyó, quiere decir que está tocando tu corazón. ¿Qué tienes que hacer? Señor, perdóname. No quiero que veas de afuera hacia adentro mi corazón, quiero que habites en el trono del corazón, Padre. Y que con tus días y con lo que resta de tus años de vida, ¿cuántos son? No sé, pero lo que te quede de vida a ti y a mí, confesemos que Jesucristo es el Señor y lo creamos en el corazón. ¿Por qué? Porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Es que donde tú estás, dile al Señor: Padre, Jesús, toma el trono de mi corazón. No quiero que los afanes de este siglo tengan el trono de mi corazón. No quiero que las riquezas de este siglo tengan el trono de mi corazón. Quiero que tú, Padre, estés entronado en mi corazón. La semana pasada lo vimos. ¿Y cómo te manifestarás a nuestra vida?, preguntó el discípulo. Jesucristo dijo: los que aman mi palabra y las ponen por obra, el Padre y yo nos manifestaremos a ellos y haremos morada en ellos. Ese es el Espíritu Santo morando en el corazón de los creyentes.